Me fijo que hay el piso está flojo, tal vez es una trampa. Me siento contento de estar en la Asamblea General de la Iglesia de Dios. Estoy agradecido por la oportunidad del hermano Pimentel. No sé si él siente lo mismo que yo siento cuando venía caminando aquí al púlpito. Fue un largo camino, pero estoy agradecido. Estoy agradecido por la manera en la que el Señor me ha bendecido en la preparación de esto. Que el Señor me está dirigiendo a la asamblea. La mayoría de ustedes ha sabido del clima que había. Usted siempre quiere estar en la asamblea. El Señor está tratando de liberarle de que usted vaya a la asamblea general, o es el diablo que está peleando contra usted, de tenerlo de que no dé lo que Dios tiene guardado. Pero vengo ante la asamblea general a hacer lo mejor que pueda para entregar mi corazón y lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y si usted ora en el mismo espíritu hacia usted, que yo lo recibí, y yo siento que va a ser una bendición, como ha sido una bendición para mí, es una bendición para usted y la Asamblea General. Mi oración es que el Señor, yo digo, Señor, yo no quiero que la gente me vea a mí, yo no quiero que la gente me escuche a mí. Yo quiero que el Espíritu Santo le hable a la Iglesia de Dios. El tema que se me ha dado ha sido predicadores motivacionales o predicadores de justicia. Es una pregunta. Tal vez la pregunta debería ser: ¿quién es usted? ¿Es un predicador motivador o un predicador de justicia que ha orado? ¿Cuál debería de ser? O la pregunta pudiera ser: ¿qué es lo que usted prefiere ser para su iglesia local? ¿Quiere ser un predicador motivacional o un predicador que ora y es justo? Necesitamos ser predicadores de justicia que hemos estado en oración, y no solamente predicadores motivacionales. Hoy hay muchos predicadores motivacionales e influyentes que han vendido seminarios. En el 2019 se dice que los predicadores motivacionales solo en los Estados Unidos generaron 1.9 billones de dólares en ganancias. Con todo este dinero que se ha usado, usted pensaría que todo debería de estar bien en el mundo y especialmente en los Estados Unidos, pero tristemente esto no es la verdad. Tener un matrimonio feliz, en vez de tenerlo, ha terminado en divorcio. Ha terminado en más adicciones, niños abandonados. En vez de hacerse ricos, han se hecho más pobres. En vez de hacer amigos, han hecho más soledad. Lo único que ha ayudado a la gente es para que trabaje menos. Y eso creo que es lo que ha ayudado a la gente. Se han tomado una generación que no quiere trabajar. Desafortunadamente, creo que el plan del diablo es que esto está pasando en los púlpitos en cualquier lugar. Lo que se ha logrado con los predicadores motivacionales es que han creado una generación que está lejos de Dios y todavía se llaman cristianos. Ha producido cambios del corazón. No ha producido cambios de corazón, ni ha producido cambios de vidas tampoco. La definición de predicadores motivacionales es que se han hecho hombres negociantes que entregan palabra, que motivan a la gente y a la audiencia. También conocidos como predicadores inspiracionales. Se les ha dado el talento de persuadir, causa que animen a otros a seguir su manera de pensamiento. Las predicaciones han tocado las emociones de las personas y de los oyentes. Los quieren para que sean miembros o den sus ofrendas o cualquiera que sea el caso. Para esta clase de predicadores o pastores, las iglesias se llenan. Pero el tiempo ha demostrado que no hay un acercamiento al Señor. La Escritura dice en Isaías 10 que el yugo fue destruido por la unción. ¿No quiere usted venir a la Asamblea General y que el predicador
que no solo el predicador sea ungido, sino todo. ¿No quiere usted venir a la asamblea general y escuchar de parte de Dios que los yugos sean quebrantados, la gente sea libertada? Qué bueno le haría si viniéramos aquí y yo le dijera muchas cosas que lo motivara para hacer esas cosas, pero dejara la asamblea general y se fuera de aquí sin poder interno. Entonces no cumpliéramos lo que Dios nos ha dicho, o si yo tratara de persuadirlo solamente. Esta no ha sido la historia de la iglesia de Dios y no puede ser nuestro futuro si vamos a terminar el trabajo y lo vamos a terminar bien. Primera de Corintios 2:4 dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder. Ahora déjeme le digo algo. Usted puede poner un rostro de gente enojada y asustar a la gente. Y una vez se me preguntó: papá, ¿por qué el predicador se ve enojado? Dijo: porque no tiene el amor de Dios. Tal vez usted tenga una voz ungida. Puede el Señor manifestarse en usted, pero sobre todo lo que necesitamos es la unción. Pablo pudiera haber hecho un trabajo excelente, pudo haber entusiasmado a la gente con su conocimiento y pudo traer muchos convertidos y discípulos a seguir a Pablo. Pero la Biblia dice: y aconteció que estando él orando en un lugar, como acabó. No debería ser nuestro deseo que cuando se viniera Él y vinieran a mí a través de mí, que la gente reciba la palabra de Dios, que el Espíritu Santo se mueva en ellos. ¿No sería maravilloso que el Espíritu Santo se moviera en su pastor, que el Espíritu Santo se moviera en su supervisor, se moviera en el maestro de la escuela dominical y viniera a ellos y a través de ellos? Se puede decir de nosotros: usted hace bien si me escucha predicar. ¿No sería maravilloso si se dijera de nosotros que ha estado con Jesús? ¿De dónde viene el Espíritu? Sí, nuestro Dios debe asombrar al mundo y que venga en la demostración del Espíritu y poder. Ellos quieren ser maravillados, se maravillaron de Jesús, pero no porque hacía mucha diferencia enteramente. Pero sin embargo, Él hablaba como persona que tenía autoridad. Él hablaba bajo la inspiración del Espíritu Santo como el Hijo de Dios. Y eso es lo que trajo la autoridad. Y eso es lo más importante del mensaje. Porque después de ello la gente sabe que la palabra de Dios se está hablando. Usted puede motivar a la gente en muchas maneras, pero ¿qué importa lo que usted dice? Yo quiero saber lo que la palabra de Dios está diciendo. He tenido el honor de ser criado en la iglesia de Dios, creyendo con estos mensajes toda mi vida. Pero una de las bendiciones más grandes vino a mí maravillosamente cuando fui salvo. Cuando yo tuve 22 años de edad y fui salvo en un avivamiento en mi iglesia local, ya no retrocedí por muchos años. En los meses y años después de que fui salvo, me recuerdo de algo recuerdo la predicación de mi pastor y recuerdo la oración de mi pastor. Recuerdo sus oraciones en el altar, sus oraciones en los servicios de oración, sus oraciones en su hogar. Recuerdo las oraciones aún en mi casa y en cualquier lugar donde yo estaba con él. Recuerdo los sonidos de sus oraciones, recuerdo la pasión, recuerdo la intención y qué tan poderoso eran sus oraciones. Y de repente, como joven él oró como predicó. Y predicó como él oró. Yo me pregunto si los apóstoles experimentaron en 11, donde dice que Jesús fue y oró en un lugar
Cuando los apóstoles o los discípulos vinieron y le dijeron, Señor, enséñanos a orar, me pregunto qué es lo que ellos vieron en su vida de oración. Solo era una extensión de él. Solo era una extensión de su vida de oración. La enseñanza era su vida de oración. La enseñanza, la sabiduría, todo lo que había en el Señor y lo que Él hacía era la oración y a través de la oración. Eso se escucha bien. Si se escuchó bien, diga amén. Les iba a preguntar que dijeran un amén, dependiendo cómo se escuchara, y aprecio esos amenes. Escuché que los predicadores antiguos decían esto. Se dice que pasó 6 días en el cielo con el Señor y el séptimo día venían a la tierra a entregar la palabra de Dios a los hombres. Los corazones eran cambiados, eran como sus palabras como llamas de fuego. Esta era clase, esto es importante, esta clase de predicación que hizo que la palabra de Dios viniera a ser viva en mí. Fue esta clase de predicación que causó que yo tuviera un deseo sincero buscando la santidad. Fue esta clase de oración, de predicación, que yo recibí la revelación divina de la iglesia de Dios. Fue esta clase de predicación la que me causó a mí a tener el deseo de buscar al Señor por mi sanidad. Fue esta clase de predicación lo que yo quisiera tener una vida pura. Fue esta clase de predicación lo que causó que yo quisiera orar como ellos y predicar como ellos. Nada yo necesitaba hacer por nada, pero sabía que mi pastor conocía al Señor y yo ahora conozco al Señor de mi pastor y tengo confianza en ello. Dios, ayúdame a orar como así. Ayúdame a llorar como ellos, porque yo sé que si lo hago, entonces tú me vas a ayudar a que me escuchen. He dicho mucho esto, hermano Pimentel, muchas veces en mi ministerio, en las convenciones. Qué bien, haría bien si yo siento la unción acá arriba. Qué bien puede ser si yo siento la unción ahí arriba, pero acá abajo nadie está siendo tocado por el Señor. Pero lo que yo quiero, hermanos y hermanas, quiero encontrar al Dios que esto que yo siento, que me haga que queme de fuego, hermano Pimentel, y vaya de mí y vaya hacia usted y en usted, y ayude a arreglar los problemas de usted, arregle sus situaciones y ayudarle a usted en su vida. Y he visto gente que hace eso sin que corra y grite. Eso no se indica que sea una unción. Eso depende cómo yo predico. He visto hombres que se paran en el púlpito y nunca se mueven, nunca gritan, y el Espíritu Santo está con ellos. Una vez, cuando enfrenté la crisis más grande en mi vida, ¿qué es lo que debo vivir? Recuerdo considerando y dije, debo quedarme en mi iglesia local. ¿Por qué? Porque yo conocía al pastor y yo sabía lo que iba a predicar y sabía lo que esa predicación iba a hacer. La predicación iba a tomar mi corazón y esa predicación me iba a ayudar a ir al altar y Dios me iba a dar la oportunidad allí. ¿Qué clase de predicación quiere usted, iglesia? ¿Qué clase de predicación quiere usted en su iglesia local? Recuerdo escuchar la historia de un hombre. Tenía 26 años de edad y era un hombre de oración por 13 años. Se dice que iba a predicar en una ciudad donde nadie lo sabía, nadie lo conocía. Los teatros se llenaban, pero la gente quería ver a este hombre Roberts cómo predicaba. Finalmente se dice que apareció en cierto lugar y cuando se le pidió que hablara, volteó, se arrodilló y oró y buscó a Dios por 3 horas. Y cuando terminó, predicó por 15 minutos y se dice que era como si Dios mismo brincó sobre la congregación. Bueno, todos hemos escuchado todas estas clases de historias de generaciones pasadas y aún de nuestras historias.
Pero no quiero decir historias que haga que mueva los sombreros de los cristianos, sino que sea un testimonio, ese testimonio sea su testimonio, sea el testimonio de la iglesia de Dios, sea mi testimonio, que la gente que está buscando la iglesia de Dios no tengan que decir, hermano Pimentel, hermano Clarkson está o están o no están ungidos. Necesitan decir, la iglesia de Dios ha estado con Dios, gloria al Señor. La iglesia de Dios está ungida en la palabra para hacer el trabajo que el Señor la mandó a que hiciera. Gloria al Señor. Tengo que hacer esto rápidamente. Déjeme, le digo cómo trabaja, iglesia. Estaba en la iglesia una vez, tocando en la puerta, y se abrió la puerta. Y un hombre miró y dijo, estoy buscando ayuda, mientras estaba en el altar. Y le dije, esta es una iglesia. Ah, dijo él, entonces voy a la otra casa entonces. Y le dije, no, esta es la iglesia, aquí te podemos ayudar. Era una de esas personas que no se van a salvar. Tenía tatuajes portados que decían zona oeste, tatuaje por aquí, tatuaje por allá. Y vino a la iglesia local y le dije, me senté con él en la silla de enfrente. Vino a mí y me dijo, ando buscando dinero para arreglar mi carro. El Señor me dio escrituras. Lo más que me acuerdo, ya estábamos en el altar orando. Se levantó y me abrazó y me dijo, ¿puedes ir a mi casa y decirle a mi esposa lo que me ha pasado aquí? Fui a su casa. Él vivía en un apartamento donde la gente entra y sale. Y hermano Pimentel, el Señor empezó a abrir puertas y empecé a hablarle a la gente del Señor, y solo estaba pensando yo, este es un Pentecostés y le seguimos. ¿Por qué no, iglesia? ¿Por qué no? Todo lo que te necesitas al Señor y un vaso que quiera ir. Mi esposa me llamó y le respondí el contexto. Me dijo, Chris, ¿dónde estás? Le dije, Shana, estoy entre los departamentos donde la gente está siendo salva. Y vine y otro hermano, otra persona llegó. José se llamaba el varón. Y fue a su casa. Y me dijo, yo no conocía a ese hombre. Que el Señor lo estaba ungiendo. ¿Cuál era el temor? ¿Cuál era el temor? ¿Cuál era el temor? Tengo que ir. Mi esposa me dijo, ten cuidado, y colgué el teléfono. ¿Sabe qué dijo? Ella le habló a la hermana Grimes, a la hermana Belly, a la hermana Galaviz, las ancianas de la iglesia. La siguiente cosa que yo no sabía que estaban orando hasta después. Lo siguiente que sé es que estuve en esos apartamentos cara a cara hablando con un homosexual, hablándole del Señor, hablándole a otros del Señor. No recuerdo haber tenido tanta unción en toda mi vida, y escuché, ¿qué está pasando ahí arriba? De abajo de las escaleras se estaba escuchando, y el hombre que me trajo a la casa dijo, hay un predicador ahí arriba y necesitas ir a escucharlo. El Espíritu Santo no es mío para mí solo, iglesia. El Espíritu Santo no es suyo para que lo tenga para usted solo. El Espíritu Santo, este es el templo del Señor. Este es el templo del Señor. Pasé mucho tiempo en eso, hermano Clausen. Voy a entrar en esto, hermano. Esta parte me bendijo, hermano Pimentel, y espero bendiga a todos. Mientras oraba y meditaba en este mensaje, el Señor me llevaba algunos pasajes y los puse de lado y dije, Señor, esa es la vía que quieres que vaya. Iba y venía. Pero vamos a tomar esta ruta. Y si usted me sigue en este camino, por estos minutos, vamos a terminar este mensaje, y por la gracia de Dios se va a mover en nuestros corazones y nos va a ayudar a entender la necesidad de orar para ser predicadores de justicia que han orado.
Éxodo 24:2. Entonces Jehová dijo a Moisés: Sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarlos. Los hijos de Israel habían sido sacados de la esclavitud. Ellos terminaron bajo la montaña del monte Sinaí, y Moisés había subido a la montaña varias veces para ir y traer las palabras del pacto. Pero esto es lo que el Señor le dijo, esto es lo que la gente dice, esto es lo que Dios dice. Dios dice que te tienes que preparar para el tercer día. Pero en esta parte en particular, la Biblia dice que Dios le habló a Moisés y le dijo: ven a mí, al monte. Y algo se quedó en mí. Y dijo: espera allá. En lugares, vamos a lugares y la gente no está allí. En este auditorio la gente está aquí, su cuerpo, pero su mente no está aquí. Pero el Señor le dijo: ven al monte y espera allí. Y espera allá. Es conmigo en la montaña. Ahora, si usted se adelanta al capítulo 31 y versículo 18, dice: y dio a Moisés, como acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. ¿Escucharon eso? Y le dio a Moisés lo que con él, cuando tuvo comunión con él. ¿Sabe lo que Dios hizo con Moisés en la montaña? Dios le dijo a Moisés: así se va a ver el tabernáculo. Esta es la forma del arca del pacto. Nunca los voy a dejar. Es la manera en la que el sacerdote se debe de vestir. Es lo que debe usar. Este es el sacrificio que deben hacer. Esta es la ley. Cuando él estaba sobre la montaña teniendo comunicación con Dios, Dios le estaba revelando a Moisés los planes para los hijos de Israel. Le estaba revelando el tabernáculo y le estaba revelando todas las cosas que iba a haber en el tabernáculo. Moisés está allí y está mirando una nube por 6 días, y luego al día séptimo Dios le dijo a Moisés: entra. Y Moisés subió y para verlo cómo se miraba, y dice que estaba como fuego. Estaba en el fuego. Dios empezó a revelarle a Moisés el tabernáculo y toda la ley. Va a tener más sentido en un minuto. Él estaba en comunión. Él estaba, hermana Perkins, con él en comunión. ¿Ha estado usted con el Señor y ha tenido comunicación con el Señor? Y él dice: esta es mi iglesia. Estas son especificaciones de mi iglesia. Estas son los muebles de mi iglesia. Esta es la manera en la que quiero que actúen en mi iglesia. Es la manera que hagan en mi iglesia. Oh, ¿no lo ama, iglesia, cuando el Señor tiene comunicación con usted? La Biblia dice que Moisés descendió de la montaña, y cuando bajó de la montaña estaban teniendo un servicio. Tenían un servicio de oración, ¿sabía? Estaban alrededor de un chivo de oro y dijeron: estos son los dioses que nos sacaron de Egipto y vamos a tener una fiesta para el Señor. Y se levantaron y tenían a María, estaban cantando las canciones, tenían a los ministros allí. Y yo quiero que usted sepa algo, iglesia. Esto es lo que siento que el Señor me dio acerca de esto. Tienen el monte de Dios enfrente de ustedes. El monte de Dios está enfrente de ustedes, y abajo del monte no es la adoración correcta. Pero en el monte, allí está la adoración correcta. En el monte, Dios estaba revelando cosas al hombre que se había abierto delante de Dios y le dijo: yo voy a ir, si voy y estar a solas con Dios. No siempre es divertido estar a solas con Dios. Como padre, estar abajo de la montaña. Pero Dios estaba arriba de la montaña. Escúchenme. En los años que vienen, sospecho, Moisés creo pudiera decir: si tan solo vieran lo que pasó en la montaña, lo que vi en la montaña, y pudieran haber tenido la misma adoración que él. ¿Y sabe qué hubiera sido, hermano? La gente hubiera sido motivada, pero no tuvieran fuego interno. No habría fuego como el de Moisés en la gente. Tenían que haber subido a la montaña para conocer a Dios.
Ezequiel 40 nos dice de las visiones de Dios tomaron a Ezequiel. Y en esas visiones la Biblia dice que Dios le mandó a un monte muy alto. ¿Se escucha familiar para usted? ¿No dice la Biblia que Juan en Apocalipsis dice que fui llevado del Espíritu a un monte grande y alto donde miré la esposa del Cordero? Y Ezequiel está siendo tomado por las visiones de Dios a un monte muy alto. Ezequiel 40:12, la Biblia dice esto. Ezequiel 43:12. Alguien prendió el calentón. 43, Ezequiel 43:12. Esta es la ley de la casa. Esto es lo que Dios le está diciendo a Ezequiel. Él le dice a Ezequiel: estas son mis ordenanzas, esta es mi ley, esta es la forma y esta es mi ley. Esta es mi ley, y continúa y continúa. Y luego dice: esta es la ley de la casa. Quiero que escuche: sobre la cumbre del monte, todo su término alrededor será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. Así que Dios tomó a Ezequiel hacia arriba de la montaña y empezó a desarrollarle las visiones de Dios y le dijo: esta es mi casa, esta es mi ley. Y quiero que sepa que Ezequiel tenía los límites, todos los límites de la casa, toda la casa, los límites de la casa era santidad. Orando, éramos para ser predicadores de justicia, orados. Si usted va y está a solas con Dios sobre el monte y conoce y sabe que toda la casa, los límites de toda la casa, todas las ordenanzas, cada ley, hermano, cada estatuto, cada precepto ha sido dado por Dios y es santo. Es santo. No es usual que la gente pase tiempo en el monte. Es un hecho que usted encuentra a aquellos que van a sobre la montaña, que tienen una visión más fuerte de la santificación. Si han estado delante del Señor, ellos dicen: Señor, yo no estoy limpio. No estoy limpio, vivo entre gente que no es limpia. Perdónenme, no quiero decir que solo yo soy limpio. La gente que sube a las montañas regresen y tengan problemas. No es costumbre que tengan problemas con los consejos a los miembros después de estar en la montaña. Yo le dije al Señor cuando subí aquí: Señor, no estoy aquí para herir a nadie, pero quiero decirle algo. Cuando usted sube sobre la montaña y está a solas con Dios sobre la montaña y Él empieza a cambiarlo y usted empieza a ver la santidad y la justicia en la luz de los ojos de Dios. La justicia es diferente cuando está delante de mis ojos. La santidad es diferente cuando son mis ojos. Pero cuando estoy viendo a través de los ojos de Dios, cuando estoy delante de la vista de Dios, la salvación es dulce cuando estás arriba de la montaña. Cuando yo conozco al Dios que sacrificó a su único hijo. El bautismo del Espíritu Santo es una cosa muy diferente cuando me doy cosa. ¿Quién es el que me bautizó, hermano? No solo estoy buscando una experiencia, no estoy buscando las lenguas, estoy buscando al Dios que dijo que iba a vivir en mi corazón y continuamente y más allá me hace para que yo me parezca a su hijo. Necesitamos predicadores que han estado con Dios. ¿Usted piensa que podemos ser perfeccionados en nuestra propia carne? No. Estoy cansado, hermano. Él me va a tener que ayudar. Eso se llama comunión.
Eso es comunión. Cuando Él le habla y le dice cómo está haciendo las cosas mal y lo lleva a lo correcto. Hablamos de cómo la iglesia de Dios opera, eso es comunión. Cuando Él enseña cómo la iglesia debe trabajar, eso está teniendo comunicación con usted. Lo está atando a su esposa. Hermano, dígame, hermano Clarkson, ya termine con eso. No necesitamos chivos de oro y no necesitamos servicios de adoración alrededor del monte. Hermano, necesitamos un buen tiempo sobre el monte juntos. Juntos, porque la manera en la que yo lo veo no se trata de las ordenanzas y la ley, sino de todos. La vida de vivir de toda la casa debe ser santa. Usted y yo y usted. Hermano Clarkson, ¿cómo no va a estar tan cansado si está predicando así? Miqueas 4:2 dice que en lo postrero de los tiempos el monte de la casa de Jehová será constituido por cabecera de montes. Van a fluir a él, al monte. Porque la ley saldrá de Sión y la palabra de Jerusalén, ¿de dónde viene? ¿Será por accidente? ¿Cómo va a venir? Conforme nosotros subamos, tomemos la ley de Dios y vamos y tomamos la ley de Dios y venimos a un mundo que está muriendo. ¿Sabe que fue Jesús el que subió al monte y oró toda la noche antes de organizar su iglesia? Y luego escogió 12 para que estuviesen con él y luego para enviarlos a predicar y darles poder para sanar a los enfermos y echar fuera demonios. Conocemos esta historia cuando A.J. Tomlinson aquella mañana temprano subió a la montaña y oró. Se llama la montaña Burger. Allí oró y prevaleció y recibió la visión de la iglesia de Dios. Yo creo que Dios estaba teniendo comunión con él. Ven y sube a la montaña y espera allí. Y yo voy a venir a tener comunión contigo. Estoy seguro que A.J. Tomlinson, usted ha leído la historia y ha sido criticado, pero puedo ver a Moisés que cuando subió recibió críticas cuando destruyó él. Tal vez Dios no quiere que el tabernáculo sea así, Moisés. Tal vez Dios no quiere que espere esto y aquello. Y eso fue lo que hicieron por 40 años, hermano. Pero yo me puedo ver, pienso que Moisés se sintió igual que A.J. Tomlinson. Si usted conoce la historia, A.J. Tomlinson dijo, cuando tomó el pacto, siendo el primero de este lado de la edad oscura, dijo, yo puse la mano, yo estaba pensando en ello y dije, recuerdo el tiempo que había tenido sobre la montaña. Él sabía lo que Dios le había mostrado. Moisés sabía, Ezequiel sabía, y yo sé, y usted sabe, y usted sabe, y usted sabe. Y usted sabe, y usted sabe, y usted sabe, y usted sabe. Yo sé lo que he recibido en la parte alta de la montaña. Lo ha visto en la montaña. Yo sé lo que se siente aquí, hermano. Tengo 6 minutos, ¿puedo sentarme y dormir un ratito? Hermanos, yo les amo. Antes yo no pudiera haber hecho esto en la Asamblea General. ¿Sabe qué? Yo sé que usted me ama y yo le amo. Yo amo la iglesia de Dios, sé que es la iglesia de Dios. Somos humanos con la ayuda de Dios. Él nos va a ayudar a llegar al estado de perfección, pero no lo va a hacer en la parte baja del monte. No lo va a hacer abajo de la... Vamos a tener que subir a la montaña. Vamos a tener que pasar tiempo con el Señor. Vamos a tener que buscar las maneras de Dios. Vamos a tener que ver las cosas como Dios las ve y va a ver lo que Él tiene en la parte alta de la montaña. Ageo
En el libro de Ageo tenemos un grupo de profecías maravillosas que están en Ageo. Dios le dijo a Ageo, esta casa postrera, la gloria de la casa postrera será mayor que la casa primera. Eso es lo que dice, hermano. Voy a sacudir todo el mundo, toda la tierra. La plata y el oro son míos y vienen a la casa de Dios. ¿Sabe qué, hermano? Venga, hermano Jacob, que siento darle un gran abrazo. Venga, hermano. Venga, hermano. Deme un abrazo. Cuando yo empecé a predicar, él creo que tenía 15 años y ya ha estado ayudando a su padre. Es verdad, hermano. Esto es un buen joven, hermano Schuller. Y dice que la plata y el oro son míos. Y cuando los sacudo van a venir. No tenemos que preocuparnos los que van a venir. No tenemos que preocuparnos quiénes van a venir. Ellos van a venir. Y van a venir a la iglesia de Dios. No tenemos que preocuparnos por ello. Eso va a suceder. Pero lo que Dios tiene algo que decir. Le tenía algo que decir a Ageo. ¿Cómo vives en tus casas? Considera esto. Tú vas y trabajas arduamente, haces esto y no logras nada. Estás poniendo las cosas en bolsas que tienen agujeros, no logras nada. Ahora considera tus maneras. Cuando usted está viviendo en sus casas, la casa del Señor está destruida. Pero Él dice, les voy a decir cómo arreglarla. ¿Se recuerdan? Vayan arriba de la montaña y tomen la madera y edifiquen la casa de Dios. Ahora espero. Yo sospecho, cuando A.J. Tomlinson estaba inclinado y estaba orando en la montaña Burger, yo creo que arriba había muchos árboles alrededor de él. Él podía haber agarrado un serrucho, una motosierra para edificar la casa de Dios. Y hubo mucho sudor y pasó mucho tiempo y podía haber traído esos árboles y pudo haber edificado una casa física en la parte alta de la montaña. Pero eso no era lo que Dios estaba hablando y eso no es lo que está hablando ahora. A.J. Tomlinson estaba encontrando la casa de Dios. Dios envió su madera a todo lugar. Estas son los campos del bosque. Miren alrededor. Y descendió de la montaña, hermano. Y he leído la historia de nuestros padres. A.J. Tomlinson. ¿Han leído la historia de esas primeras asambleas? Cuando trataban con el divorcio y el recasamiento. Cuando trabajaban en las joyas. Cuando trabajaban en la santificación y trabajaban los auxiliares y trabajaron todas esas cosas, hermanos. Ellos estaban arriba en la montaña, en el lugar de la oración donde oró y prevaleció. Y luego descendían y traían la madera y estaban edificando la casa de Dios. Justo a tiempo, hermano. ¿Puede ver eso? Mi lengua está seca. Y ahora, iglesia, no es tiempo de que nosotros nos sentemos y hablemos de lo que A.J. Tomlinson hizo. ¿Usted se acuerda cómo el hermano Queener predicaba? Dejemos eso, ellos lo hicieron. Dejémoslo, ellos lo hicieron. Llevaron el entendimiento, edificaron la casa de Dios. La descubrieron. Pero no la terminaron. La pasaron a la siguiente generación. Y si vivimos en unas casas hechas para nosotros, se pasará a la siguiente generación y no será terminada. Cuando suba a la montaña y ore y pase tiempo con el Señor, va a ser difícil que esté en sus casas propias, con sus propias ideas. Dije,
que Dios no son mis ideas, no son mis pensamientos los que importan, no son mis opiniones las que importan, es lo que está dentro de los límites, arriba de la montaña. ¿Dónde están los árboles, Señor? ¿Dónde debemos de traer la madera? La última escritura. Isaías dice esto. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión.